Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos aquí con la cita del jueves de las 6. Todas las semanas estamos en directo en Instagram para hablar de varios temas de crecimiento personal, de energías, de flores de Bach, de Reiki. Así que no te pierdas todos los jueves a las 18 esta cita súper importante con el Instagram Live. Hoy vamos a hablar de un tema un poquito delicado para seguir un poco el hilo de la semana pasada, donde hablamos un poco de proyecciones, de relaciones, y surgió el tema del maltrato en el sentido de, de cuando dejamos que las personas nos hagan daño, o bien cuando nos encontramos en situaciones en donde nos hacen daño, nos hacen sufrir. Así que hoy hablamos de automaltrato y autoagresión. Sé que es un tema un poco delicado, así que, intentaré ser lo más delicada posible, y lo que quiero hacer hoy básicamente es un poco intentar hacer luz, comprender, profundizar sobre esta dinámica, ese comportamiento inconsciente que tenemos, pues entender un poco, ¿no? ¿Por qué nos maltratamos? ¿Qué es realmente? ¿Qué significa realmente el automaltrato, la autoagresión? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos de forma consciente? ¿Cómo lo hacemos de forma inconsciente? Y cuáles son las razones para las que tenemos este tipo de comportamiento, ¿no? ¿Por qué nos automaltratamos? ¿Por qué nos hacemos daño? ¿O por qué nos dejamos que nos hagan daño? ¿Por qué nos autosaboteamos de esa manera? Vamos a ver cuáles pueden ser las razones y a qué están ligadas, digamos, ¿no? Y vamos a ver también qué podemos hacer una vez que hemos descubierto cómo es nuestra dinámica, de qué nace. Vamos a ver también qué podemos hacer para transformarla, para transitarla. Quiero hacer una precisación, que no es que vayamos a dar la clave de la felicidad en este directo, obviamente, sino que vamos a hacer un poquito de luz sobre este tema, ¿no? Porque muchas veces uno puede pensar, vale, pues dime cómo soluciono mi vida, ¿no? Pues no es así, no es tan sencillo. Así que hay que hacer diferentes caminos, o bien, mejor dicho, un percurso de camino interior, de crecimiento interior, para poder comprender en qué punto estamos, cómo hemos llegado aquí y qué podemos hacer para transformar ese punto en el que estamos. Vamos a ver qué significa automaltrato, autoagresión, qué son estos términos, qué significa realmente que me hago daño, que quizás lo primero que se te ocurre es cuando me provoco lesiones, ¿no? A mí misma, cuando esas personas que se cortan, por ejemplo, los brazos, las piernas, que es una agresión física contundente, importante, que tiene que ver con el dolor también, el dolor físico y el castigo. Pero no estamos hablando solo de esto. También entraremos en ese aspecto, porque es uno de los aspectos del automaltrato y de la autoagresión, pero no solo eso, ¿vale? El automaltrato y la autoagresión son todos aquellos comportamientos que me perjudican de alguna manera y que yo misma hago, o bien que me dejo hacer. Sí, también cuando los demás me maltratan es un automaltrato. ¿Por qué? Porque yo me dejo maltratar, ¿vale? Lo permito. Obviamente hay casos en los que
Hay excepciones, ¿no? No sé, casos en donde no tienes escapatoria o no tienes, o yo qué sé, te están agrediendo, ¿no? Por la calle o algo así. No es que te dejes, sino que lo atraes. También vamos a profundizar sobre esto a lo largo de la charla. Todas aquellas situaciones en las que yo me provoco daño, dolor, real o simbólico, me provoco, por ejemplo, sufrimiento emocional, me provoco sufrimiento físico o de forma inconsciente estoy dañando mi persona a un nivel un poco menos visible, menos evidente, ¿no? Estos casos también son automaltrato y autoagresión. Como hemos dicho al principio, también obviamente es el hacernos daño físico a nosotros mismos, ¿no? Cuando nos provocamos lesiones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las situaciones concretas en las que yo puedo hacerme daño a mí misma? Puedo automaltratarme o autoagredirme. Por ejemplo, provocándome dolor físico, como acabo de decir, de cualquier forma, ¿vale? De cualquier forma. Incluso puede ser, si yo estoy convencida, si yo soy consciente, por ejemplo, de que una determinada comida me hace daño porque, no sé, no la digiero, pero me encanta y me la como igual y después estoy mal, también me he provocado ese tipo de dolor, obviamente, ¿no? Aparte de lo más evidente que es provocarse lesiones a uno mismo. Después, ¿cómo nos hacemos daño? Con todas aquellas sustancias que ingerimos que perjudican nuestro cuerpo físico, así como el alcohol, las sustancias tóxicas, las drogas, la comida no saludable. Y por comida no saludable no me refiero solo a hamburguesa y patatas, sino que hay un montón de comida que no deberíamos comer y que sí nos hace daño, ¿no? Y a lo mejor somos inconscientes, pero luego estamos mal, ¿vale? Cuando, por ejemplo, atraigo a mi vida personas agresivas o situaciones agresivas. Por ejemplo, atraigo de forma consciente o inconsciente una pareja, un amigo, una amiga, un compañero de trabajo, un jefe, un compañero de piso que es agresiva o agresivo conmigo, tanto físicamente cuanto psicológicamente o verbalmente, podríamos decir. Todas estas situaciones, que pueden ser conscientes como inconscientes, son en realidad una búsqueda sutil, energética, dictada de lo inconsciente, de agresividad, de maltrato, ¿vale? Entonces, cuando yo acabo con una pareja que me maltrata, por ejemplo, o bien en muchos casos no es algo que vemos enseguida, ¿no? Obviamente, al principio son de una cierta manera y después cambian, ¿no? Hay muchos casos como estos. En ambos casos, o porque decido estar con una persona agresiva, o porque cuando se ha vuelto agresiva decido quedarme a su lado, estoy de alguna manera y de forma inconsciente buscando aquel maltrato que quizás no soy capaz de hacerme a mí misma, pero que de alguna manera, y ahora vamos a ver cuáles son las dinámicas detrás de ese tipo de comportamiento inconsciente, ¿por qué me hago esto, no? De alguna manera estoy buscando ese maltrato que no puedo hacerme a mí misma, ¿no? Esa agresión o autosabotaje de alguna manera. Cuando, por ejemplo, atraemos situaciones donde hay un maltrato hacia mi persona, por ejemplo, agresiones fortuitas por la calle, no sé, alguien me quiere robar el bolso y me pega para poder llevárselo, o
no sé, a mí una vez me ha pasado que una loca me persiguió por la calle y me empezó a dar con las bolsas, tenía muchas bolsas de la compra y me empezó a dar y yo no entendía nada, ¿no? Y me escapé. Estas situaciones fortuitas y improvisas y obviamente no buscadas, también de alguna manera y de forma inconsciente las atraemos a nosotros para que de alguna manera recibamos ese maltrato. Ciao Marco, ciao Paola, grazie per stare qua. Entonces decía, ¿qué más situaciones hay para que atraigamos, o sea, en qué otras situaciones atraemos ese maltrato, esa agresión? O bien lo hacemos. Por ejemplo, cuando nos cuidamos, no nos cuidamos. Por ejemplo, cuando llevamos una vida en donde no tenemos cuidado de ver, por ejemplo, dónde vivimos, si la casa donde vivimos es saludable, si nos gusta, si está limpia, si está ordenada, si es un ambiente saludable y favorecedor para nuestra salud, para nuestra persona, ¿no? En estos casos, por ejemplo, no somos conscientes, la mayoría de la gente que hace esto no es consciente, pero un ambiente no saludable también es una forma de automaltrato, porque de alguna manera estoy viviendo en un lugar que no me hace bien, que me perjudica. Por ejemplo, un trabajo en donde yo me siento frustrada, infeliz y todos los días vuelvo enfadada, también es un automaltrato porque decido quedarme en ese trabajo, ¿no? Y a lo mejor luego empiezan a aparecer las excusas del no tengo otra opción, no tengo elección, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en realidad, de forma inconsciente, es un automaltrato, una autoagresión. Todas estas situaciones, la mayoría de las veces, repito, es muy importante repetirlo porque hay que tenerlo presente, son totalmente inconscientes. No lo hago aposta, obviamente, ¿no? Si yo sé que algo no me hace bien, bueno, a veces sí, pero la mayoría de las veces, si yo sé que algo no me hace bien, no lo hago porque creo que me quiero, pero no es así. Muchas veces no somos conscientes de que en realidad no nos queremos y todas estas elecciones inconscientes, como por ejemplo el trabajo que no me gusta, la casa que no es saludable, lo que como que no me sienta bien, lo que ingiero, las sustancias que me intoxican o el atraer estas personas negativas y agresivas a mi vida, todas estas acciones en realidad parten de mi inconsciente, surgen de mi inconsciente, ¿ok? ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué hacemos eso? Uno pensaría, ¿pero qué, somos tontos o qué? No, no somos tontos, simplemente lo que actúa es esa parte de nosotros que está herida, que está obviamente en esa parte no consciente, en esa parte que sufrió algún maltrato, algún abuso, algún episodio de desvalorización, y vamos a ver en concreto qué razones concretas pueden haber para que yo llegue en edad adulta o de joven o adolescente o en edad adulta a maltratarme o a buscar el maltrato afuera, en esas personas que pueden herirme. Por ejemplo, si una persona no se quiere, tiene una baja autoestima, no se quiere a sí misma, cree que no es suficiente y hay una muy, muy profunda herida de desvalorización. Es decir, cuando era pequeña o pequeño, no fue valorado, no le fue dado el espacio que necesitaba, la atención que necesitaba, o bien fue tratado maltratado de alguna manera a nivel psicológico. Por ejemplo, tú no vales para nada, tú no cuentas, tu opinión no cuenta, o desvalorización física, estás gorda, estás flaca, o eres demasiado baja, demasiado alta. Desvalorizar
el aspecto físico, ¿no? También cualquier tipo de comportamiento que pueda herir el valor de una persona, ¿no? Cuando se es pequeños, y también cuando somos mayores, pero sobre todo cuando somos pequeños es cuando se nos queda la herida, cualquier comentario, cualquier juicio escuchamos, lo tomamos en serio, lo tomamos como una verdad. Entonces pensamos, si alguien nos dice no vales para nada, pensamos que es verdad y crecemos pensando que no valemos para nada. Entonces, si no valgo para nada, no me valoro, y si no me valoro, buscaré formas de, ¿cómo decir?, confirmar confirmar esa desvalorización, ¿no? Buscaré formas de remarcarlo, de amplificarlo, de enfatizarlo, el hecho de que no me quiero. En estos casos, en terapia floral, hablaríamos de una personalidad large, ¿no? Por ejemplo, con muchísimas otras flores, obviamente, pero la que predomina es large, no soy suficiente, no valgo. Otro tipo de herida podría ser, creo que no me pueden querer. En este caso hablamos de una herida de abandono, de rechazo, o sea, creo que no soy suficiente para que me quieran, no tanto para mí misma, sino para que me quieran, ¿no? Y en este caso hablaríamos de una personalidad de tipo Heather, por ejemplo. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando de pequeños sufrimos un abandono, por ejemplo, de un padre, de una madre que se van o mueren, o nos rechazan de manera emocional, es decir, por ejemplo, un padre o una madre que trabajan mucho y no pueden estar con nosotros, o bien que todo es más importante que sus propios hijos, ¿no? Entonces hay un abandono simbólico en el sentido de hazme caso, necesito que me hagas caso, que me valores, que me des atención, que me veas, y el padre o la madre no lo hacen. Entonces en este caso hay una herida también de abandono o rechazo, que viene a ser lo mismo más o menos. Y entonces el niño o la niña crece pensando no soy suficiente, no valgo porque no me hacen caso, entonces nadie me va a querer, ¿sí? Y si nadie me va a querer, que es una herida de tipo Heather, entre otras flores, no merezco amor, y si no merezco amor, pues merezco daño, ¿no? Merezco dolor. Y otra razón podría ser un autocastigo. En ese caso, digamos que es el más frecuente, el más lógico y el que más vemos, ¿no? En estos casos de autosabotaje, automaltrato. Me estoy castigando por algo. Es una culpa que estoy expiando de alguna manera. Y en este caso hablamos de una herida de tipo Pine en terapia floral, una personalidad de tipo Pine, y es lo más evidente, ¿no? Lo más lógico. Me hago daño o permito que me hagan daño porque necesito expiar una culpa, porque me estoy castigando por algo que he hecho, o por algo que no he hecho. Y por ejemplo, este tipo de herida surge cuando en la infancia tenemos unos episodios de o culpabilización por todo, que es lo más lógico, pues un padre, una madre, un hermano o una cuidadora o un cuidador que nos culpan por todo, ¿sí? Somos los responsables de todo. O bien cuando nunca somos suficientes, cuando hay una exigencia tan grande que tenemos que ser perfectos, y cuando no lo somos, somos culpabilizados, somos atacados, somos de alguna manera criticados, ¿no? También en un tipo de educación en donde el niño o la niña son excesivamente criticados por todo, ¿no? Cuando nunca, en realidad, no se pide perfección, sino que se critica porque sí, pues
no sé, no hagas eso, ¿por qué haces eso? O ¿por qué has dicho eso? ¿Por qué te vistes así? ¿O por qué le hablas así a tu madre, a tu padre? O, ¿no? Todo es equivocado, todo lo que haces es equivocado. Entonces también en este caso hay una herida de culpabilidad y en consecuencia la persona, no siempre, cuidado, los casos que estoy dando, no es que siempre que hay esa herida, luego la persona desarrolla ese tipo de comportamiento de automaltrato, autoagresión. Puede, ¿ok? Así como puede que la causa sea esta o esta. Obviamente hay siempre muchas posibilidades detrás de eso. Entonces, en este caso, cuando hay una herida de culpabilidad, puede que la persona llegue luego en edad adulta a buscar ese mismo maltrato que recibió y autocastigarse. Y, por último, y más importante, obviamente, un maltrato recibido, tanto físico como psicológico en familia, o por algún otro conocido o miembro de la familia más alargada, o una agresión fortuita vivida en la infancia, una agresión física o verbal vivida en edad temprana. Entonces, en este caso, si el trauma es tan grande y la herida es tan grande, la persona lo que hace es repetir el patrón, ¿sí? Por ejemplo, un niño o una niña que son víctimas de violencia doméstica, ¿no? O sea, el papá o la mamá o el hermano les pega, ¿sí? Durante muchos años, ¿no? En la infancia. Entonces, este niño o esta niña lo que harán, puede que busquen, no siempre, pero puede que busquen una manera de repetir ese patrón. ¿Por qué? Porque el niño o la niña lo que no entienden es que esto está mal, ¿sí? Puede que entiendan que sufren, pero no que esté mal que un padre o una madre te pegue, porque son los padres. Entonces, para él siempre serán lo más importante y el ejemplo a seguir. Y hay también una dependencia visceral entre el hijo y la madre, el padre, sobre todo con la madre, pero también con el padre. Hay como un apego visceral a los padres porque te dan la vida y porque te mantienen en vida. Entonces, son lo único que tienes que ver y son lo único de los que te tienes que preocupar. Entonces, son como el centro de tu atención, ¿no? Y el niño no puede concebir que una madre o un padre que pega al hijo, pues tiene sus problemas, no está bien, a lo mejor también ha recibido maltrato y está haciendo algo que no está bien, ¿no? No puede entenderlo, lo único que entiende es, esa es la persona más importante de mi vida, me está haciendo eso, me hace sufrir, pero es lo que hay, es mi realidad, es mi normalidad, ¿sí? Entonces, en la normalidad es donde el niño encuentra refugio. Por eso, muchas veces esa normalidad se vuelve la zona de confort. Si yo, una vez que he salido de casa, no tengo la misma normalidad, la misma situación, me siento mal, porque me siento desprotegida. Es contradictorio, pero es así, ¿vale? Me siento desprotegida porque lo que hago es buscar lo que yo viví de pequeña, aunque fuera doloroso. Siempre buscamos lo que vivimos de pequeños hasta que no empezamos a sanar y a darnos cuenta y a hacer consciente lo inconsciente. Entonces, buscaremos este comportamiento de forma consciente o inconsciente y de forma que me lo haga yo a mí misma o que me lo hagan, ¿no? Lo más común y normal y lo que vemos más a menudo son los casos de violencia doméstica en los que la persona repite el patrón de lo que vivió, o sea, la niña o el niño que sufrió maltrato de pequeño o de pequeña busca una pareja que le dé a su vez ese
mismo maltrato físico, ¿vale? Eso es muy, muy típico, muy frecuente. Y en este caso, hay muchas heridas. En este caso, obviamente, hay tanto la herida de desvalorización cuanto la de rechazo, cuanto la de culpabilidad, castigo, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí estamos hablando de muchísimas flores. Pero lo que debemos de tener presente es que no entremos en una segunda culpabilidad cuando decimos, pues entonces soy tonta si me lo busco yo. No. Tienes que tener, como siempre digo, y como también hemos hablado la vez anterior cuando hablábamos del ver este espejo que te está haciendo la otra persona, con mucho amor y mucho cariño. Aquí igual, cada vez que vemos un comportamiento y lo hacemos consciente, siempre hay que recordar hacerlo con mucho amor, mucho respeto, mucha compasión, porque todos somos niños heridos. Entonces, no soy tonta porque busco el maltrato, porque mi padre me pegaba o mi madre me pegaba. No, lo que estoy haciendo simplemente es un comportamiento automático inconsciente. Entonces, no soy consciente de hacer eso. Ahora que lo estoy haciendo consciente, lo puedo empezar a sanar, pero no me puedo castigar por descubrir que estoy teniendo un comportamiento inconsciente automático, ¿no? Debemos de ser muy amorosas en ese sentido. Entonces, si yo he recibido maltrato de pequeña y ahora busco a alguien que haga de mi padre o de mi madre y me ofrezca, entre comillas, de nuevo ese comportamiento en donde yo me siento a gusto, me siento segura, aunque sea un sufrimiento, pero es mi zona de confort, no es una culpa, es un comportamiento automático inconsciente que podemos transformar y transitar a través de descubrir, o sea, hacerlo consciente, descubrir, verlo, darnos cuenta de que lo estamos haciendo o lo estamos atrayendo. Y ahora estoy hablando de violencia, pero toda la lista de cosas que hemos dicho antes, ¿vale? También cuentan. Si yo, por ejemplo, recibí maltrato de pequeña y ahora me automaltrato con una adicción, por ejemplo, al alcohol o a lo que sea, también estoy repitiendo el patrón. No dejo que otro me maltrate, pero lo hago yo misma, con otra herramienta. Entonces, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que no soy consciente y digo, no, si yo me quiero mucho, no dejo que me maltraten. Yo, como me quiero, no dejo que me hablen mal o que me pongan las manos encima, pero tú te estás haciendo daño igualmente. Bebiendo o drogándote o comiendo mal o muchas cosas hemos dicho antes, ¿no? O no cuidándote, no cuidando tu cuerpo, comiendo en exceso o viviendo en una casa no saludable, ¿no? Todas estas formas que hemos dicho al principio de autosabotearnos, automaltratarnos, son la misma respuesta al mismo trauma, pero en forma diferente. Simplemente cada uno tiene su manera de vivir estas respuestas, cada uno tiene su manera de sobrevivir al trauma y lo elabora en la edad adulta de una manera distinta. Entonces, una vez que lo hacemos consciente, una vez que lo hemos reconocido, ya estamos en un buen punto, porque lo podemos ver de otros ángulos, ¿no? Es como que tú cuando tienes un objeto lo puedes observar de muchos ángulos distintos y lo conoces mejor, ¿sí? Lo puedes observar y ver su forma, su textura. Entonces, esto simplemente no es una cajita en forma de corazón, sino que puedo ver que es pues, de un color rosa, que está manchada por el uso, que tiene como una piel de serpiente, que contiene cosas, ¿no? Cuando tú observas de cerca tu comportamiento, poco a poco entiendes más. Por eso muchas veces
es importante que recuerdes eso, no te frustres cuando te encuentres más de una vez en observar que sigues haciendo las mismas cosas, que sigues en los mismos comportamientos. No te frustres, porque simplemente lo que estás haciendo es conocerte mejor. ¿Verdad que lo estás observando? ¿Verdad que lo que observaste hace un año no es lo mismo que estás viendo ahora? Quizás hace un año veías que simplemente cuando estabas nerviosa, pues atracabas a la nevera, ¿no? Y te hinchabas a comer. Y no has dejado de comer, pero cada vez que miras ese comportamiento ves otras cosas y a lo mejor hoy te das cuenta de que no son los nervios, es la tristeza que te hace comer. Y a lo mejor en 2 meses te darás cuenta de que lo haces solo cuando estás sola, cuando está gente no te apetece comer. Estoy inventando, una situación, ¿entiendes? Entonces, cada vez que ves ese comportamiento estás aprendiendo algo nuevo. Esto es súper importante porque muchas veces tenemos tanta prisa por resolver nuestros problemas, nuestros conflictos, que no nos damos cuenta de todo el camino que hacemos simplemente observándolo una y otra vez. Y a lo mejor necesitamos esa observación más profunda. A lo mejor lo que necesitamos es mirarla y remirarla 100.000 veces antes de poder transitarla, transformarla, ¿sí? Así que este punto de observación, ese primer paso es súper importante. No tengas prisa. Ya sé que puede ser doloroso, porque sobre todo cuando una persona está en una situación donde, por ejemplo, recibe violencia, obviamente que es una situación en donde lo primero que quieres hacer es salir de allí, ¿no? Es evidente. Pero si tú no estás pudiendo, por ejemplo, si tienes esa pareja que te maltrata y no eres capaz de dejarla, no es porque seas tonta, es porque hay algo en ti que todavía no te haga dar ese paso. Es porque quizás tienes que ver más en profundidad tu comportamiento, ¿no? ¿Qué es lo que haces cuando te maltrata? ¿Qué dejas de hacer? Cuando dejas que te hable de una cierta manera, etcétera, etcétera, ¿no? Quizás tienes simplemente que observar mejor y ya llegará el momento en el que darás el paso. Pero solo si haces ese camino de autoobservación, ¿no? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque también ciertos comportamientos se vuelven una rutina, se vuelve la normalidad, ¿no? Que me pase esto es la normalidad, ya no me asusto, ya no ni me enfado. Y esto es un poquito más difícil de trabajar, quizás. Pero también esto es una creencia limitante, olvídalo, no es difícil. Quizás te puede resultar difícil, pero no lo es, simplemente porque sientes que se ha vuelto una rutina, ¿no? Pero no lo es, porque lo hacemos consciente y lo trabajamos. Y entonces, recuerda, cuando un comportamiento se vuelve rutina, lo que has creado es una zona de confort en donde tú te sientes cómoda, ¿vale? En la agresión, en el maltrato, que sea automaltrato, que te lo dejes hacer por otra persona, tú te sientes cómoda, en el sentido de esa comodidad inconsciente que en realidad no es que te guste, sino que no sabes salir de allí. Es ese tipo de comodidad. La zona de confort es una zona en donde no eres feliz, pero no eres capaz de salir de allí porque esto ya lo conoces, esto ya está acostumbrada, ya sé cómo manejarlo. Esa es la zona de confort, ¿sí? Y salir de la zona de confort es aterrador, siempre da miedo, porque no sabemos qué hay afuera. Por 2 razones. Primero, porque no sabemos qué es lo que hay afuera. Es desconocido, ¿no? No sabemos qué me espera si yo dejo a esa persona y me encuentro sola, porque a lo mejor no lo dejo porque tengo esa herida de abandono, de rechazo, que no me permite estar sola o no me permite dar ese paso y decir, bueno, no quiero estar sola, pero puedo encontrar un hombre mejor, ¿no? O una mujer mejor, ¿no? Y la segunda razón es porque cuando hay ese tipo de
herida que nos lleva a un comportamiento de maltrato, de automaltrato, de autocastigo, sucede una cosa que es una locura. Una locura porque es de locos, pero lo hacemos. Tenemos miedo a la felicidad, tenemos miedo al bienestar. Nos quedamos en la zona de confort muchas veces porque tenemos mucho miedo a ser felices, porque quizás creemos que no lo merecemos, o quizás porque pensamos que no sabemos manejarnos en esa felicidad, o quizás porque creemos que no existe, o por mil otras razones. El hecho es que tenemos miedo a ser felices y a dejar esa zona de confort dolorosa que no nos lleva a ningún lado y que simplemente nos hace repetir patrón, ¿no? Entonces, una vez que nos hemos dado cuenta de todo esto, que es muchísima información y soy consciente, ¿qué hacemos? Esa es la parte más complicada, ¿no? ¿Qué hacemos ahora que nos hemos dado cuenta de que me dejo maltratar o me maltrato, me autocastigo, me autosaboteo? Me autosaboteo también estando con una persona tóxica que me maltrata, ¿no? Esto se ha vuelto una rutina y he creado una zona de confort de la que tengo miedo de salir de allí, de la cual tengo miedo de salir. Tengo miedo a ser feliz, al bienestar, porque no sé cómo es y no sé si lo merezco, ¿vale? Pongamos que me he dado cuenta de todo esto. Ahora hay que actuar. Aquí es cuando entran de verdad las acciones de crecimiento personal. Aquí es donde tienes que aplicar todas estas herramientas que estoy segura que conoces, que has descubierto y que quizás no has practicado mucho, como por ejemplo transformar las creencias limitantes, ¿vale? Este, por ejemplo, es uno de los ejercicios que hago en mis sesiones de terapia, transformar las creencias limitantes. O sea, ¿cuál es tu creencia limitante? ¿No merezco amor? ¿No merezco que me traten bien? Pues la transformamos y decimos cada día, varias veces al día, merezco amor, merezco que me cuiden, merezco todo lo bueno, yo valgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu creencia? ¿Que eres culpable de algo? ¿Que te castigas porque eres culpable de algo? Pues lo transformamos y decimos, hay que decirlo siempre en positivo, ¿eh? Ahora estoy pensando una frase en positivo para transformar la culpabilidad. Soy responsable solo de mis actos, por ejemplo. Es fácil trabajar la responsabilidad, o no hablamos de no soy culpable o no me siento culpable, sino todo está bien en mi mundo, todo fluye en mi mundo, cosas así, ¿no? Por ejemplo, o bien, ¿cuál puede ser otra creencia limitante que tienes, que hemos hablado antes? No me pueden querer, no soy una persona que puedan amar. Pues todo el mundo me ama, soy adorable, soy maravillosa, encuentro a un hombre, a una mujer que me amen. Cualquiera que sea tu creencia limitante, la transformas siempre y solo hablando en positivo. Evitamos el no, porque el cerebro no lo registra. Evitamos todas las frases en negativo y simplemente en positivo hablamos. Por ejemplo, este es un ejercicio, ¿no? Para poder empezar a transformar esa zona de confort en la que te escondes y en la que te atrapas recibiendo ese maltrato o autoinfligiéndote ese maltrato. ¿Qué más herramientas tenemos? Pues, por ejemplo, las flores de Bach, que te ayudan a trabajar esa herida. Como hemos dicho antes, ¿no? Hemos hablado del Arch, de Heather, de Pine, pero hay muchísimas otras que entran aquí, ¿no? Obviamente Holly, agresividad, chicory, el apego, etcétera, etcétera, ¿no? El miedo a ser abandonado, Heather. Hay muchísimas herramientas que puedes descubrir para poder trabajar ese punto en el que estás, esa herida que has descubierto, esas creencias que has descubierto que te hacen estar en esa zona de confort donde sufres, donde te castigas, te maltratas, te autosaboteas, y trabajarlas de forma constante y de forma sentida, ¿no? En el sentido, o sea, cree en ello cuando lo haces.
pero hazlo, hazlo, hazlo. Yo siempre digo, hay también un vídeo que he hecho y está en YouTube y creo que también en IGTV, donde hablo justamente de la importancia del practicar. No conozcas tantas terapias y tantas técnicas, practica, hazlas. Que has descubierto pues cómo transformar tus creencias limitantes, como hemos dicho ahora, practícalo cada día, no te quedes con el he aprendido esto, pero no funciona, no, practícalo. La meditación, practícala cada día. El yoga, que te hace sentir mejor, practícalo cada día. Y hablando de yoga, otro tip muy importante que quiero dar y que para mí es fundamental es trabajar el cuerpo. Muchas veces no lo pensamos, pero cuando hay emociones estancadas y heridas, también hay que trabajar el cuerpo, hay que moverlo, hay que hacer una práctica corporal para ayudarnos a sacar toda esa energía que cargamos, puede ser incluso ancestral, o puede venir de la infancia, de estas heridas que ahora estamos repitiendo. Sacamos de encima esa mochila emocional a través del cuerpo. Alguna práctica corporal, por ejemplo la danza, el yoga, ahora me viene la respiración ovárica, que es maravillosa, sirve para sanar todas las memorias femeninas y sexuales, la danza del vientre, el teatro corporal, seguro que tú conoces otras que yo no conozco. Pues hay muchas formas de trabajar a través del cuerpo las emociones enquistadas que te hacen estar y quedarte en esa zona de confort tan dolorosa y tan molesta. Y para que tú salgas de ese comportamiento de autoagresión, de automaltrato y de autosabotaje. Muy bien. Yo lo he dicho todo. Esta charla era bastante intensa, más cortita quizás, pero si te has conectado ahora te invito a volver a ver desde el principio el vídeo, que ahora mismo en 10 minutos lo cuelgo en IGTV y más tarde o mañana en YouTube. Y te invito la semana que viene, a la misma hora, a las 18, como todas las semanas, en Instagram Live para hablar de crecimiento personal, de energías, de emociones, de flores de Bach y de Reiki. Y te invito también a contactarme por si te ha surgido alguna duda y si quieres pues pasar por ese proceso terapéutico y sanador que puedes hacer desde ahora que has tomado conciencia de esto conmigo y con las herramientas que yo te propongo, de las cuales algunas hemos hablado en ese directo. Muchísimas gracias a todas las que habéis asistido y os mando un beso gigante y nos vemos el jueves que viene. ¡Mua!